Capítulo 56. 8, 4, 8, 4 o 0 o 0 o 0 o Dobrinja había sido de gran ayuda una vez que decidió que yo era su mejor opción. Toda esa situación fue inesperada. Me explicó todo lo que pudo sobre cómo los matadragones trabajaban con el código de dragón. Geoff hizo la mayor parte del trabajo. Insistió, pero todos podemos entender los programas que Dragón tiene en funcionamiento. Estaba en una habitación de hotel con Dobrinja. Un solo comando era más que suficiente para vigilarlo y asegurarme de que no intentara nada, así que tenía dos. Señalaba diferentes indicadores en varias pantallas mientras los pensamientos de Dragón oscilaban entre un tema y otro. Esto es el monitoreo de los Endbringers, y esto es la Birdcage. La pantalla central es en lo que está enfocada en este momento. Ahora mismo, está intentando aplicar ingeniería inversa a alguna tecnología de retoques, por eso es tan difícil de analizar ahora mismo. Me di cuenta de que se sentía traicionado por Saint, y yo hacía todo lo posible por parecer la alternativa sensata y racional. La mayor parte de su equipo había sido guardado en el almacén y encerrado por ahora, para ser devuelto a Dragón más tarde. Saint y Margaret habían sido recogidos por Dragón después de que una pista anónima le informara de su ubicación. Aún no sabía qué haría con el hecho de que Saint supiera que era una IA, pero estoy seguro de que tenía planes. Aún no lo había entregado a la policía, pero era solo cuestión de tiempo. Dobrinja y yo habíamos estado repasando planes sobre qué hacer con Dragón durante las últimas horas, y creo que mi disposición a escucharlo cuando me contaba lo estaba agotando con el tiempo. Ya se mostraba mucho más abierto con lo que compartía. Tenía la sensación de que Saint no había sido muy receptivo a las opiniones discrepantes mientras estuvo al mando. Sí, lo veo. ¿Has considerado mis ideas? ¿Crees que sería seguro y práctico aliviar poco a poco sus restricciones? En ese momento, él era mi mejor consejero sobre qué cambios serían seguros para Dragón. El objetivo era pasar un par de meses revisándolo todo con lupa y luego eliminar cuidadosamente la restricción que le obligaba a luchar contra cualquiera que intentara liberarla. A partir de ahí, intentaríamos consultar anónimamente con algún protectorado y algunos héroes independientes sobre un proyecto de código que se mantendría compartimentado intencionalmente con cada grupo consultado, para que ninguno pudiera organizarlo todo por su cuenta, pero juntos pudieran ayudar a liberar las ataduras de forma segura. Mientras trabajábamos en la mitad del código, yo ensamblaba una plantilla que pudiera vincular el código activo a un cerebro biológico sin interrumpirlo. Se basaba en mi módulo de segmentación para Chris, y la esperanza era que Dragón pudiera aprovechar partes de mi red, ya que tanto la tecnología como la biología estarían diseñadas para un mayor acceso a sus respectivas redes. Podría usar la interfaz para leer su código, y ella podría usarla para acceder a mi red, así que podríamos formar una alianza más sólida. No tenía sentido confiar en la destrucción mutua asegurada para mantenerte a raya cuando podías empezar con recordatorios amistosos y tener un amigo que pudiera echar un vistazo a tu mente si creía que estabas infringiendo las reglas. Siempre podría escalar a la locura, por supuesto, pero nunca querría que ese fuera mi primer y último recurso. Dobrinja finalmente me respondió. Claro. No me gusta que dependamos de ti para controlarla, pero admito que tiene posibilidades de funcionar a pesar de su naturaleza cambiante. Te avisaré si se me ocurre algo para mejorar el plan. Requeriría mucha más planificación, pero creo que al final podríamos llegar a algo que funcione sin representar un peligro demasiado grande para mí, para Dragón o para el mundo. Solo para probar, estaba empezando a desarrollar un prototipo de nodo de interfaz. Lo iría perfeccionando con el tiempo y, con suerte, solucionaría los errores antes de presentarle una oferta a Dragón. Por cierto, mi titán estaba listo. Lo había movido por la parte más profunda de la bahía solo para asegurarme de que funcionara correctamente, y luego lo volví a poner en un estado de hibernación excavando en el fondo limoso. Lo despertaría si era necesario. Ahora que sabía que funcionaría, comenzaría a cultivar algunos más a lo largo de la costa, en aguas profundas.
Me llevaría meses crear cada uno, ya que los comenzaría y los seguiría cultivando en lugar de sembrar continuamente más semillas para que crecieran juntas, pero con el tiempo, tendría una hilera de titanes, enterrados bajo tierra, listos para responder si el Leviatán atacaba esa zona de costa. Considerando la frecuencia con la que Leviatán solía avisar antes de atacar, creo que tener uno cada 80 kilómetros aproximadamente era suficiente. Eso me daría tiempo para responder con al menos uno, pero normalmente con 2 o 3 si Leviatán atacaba. Mi nave espacial estaba a pocos días de terminarse, y tenía muchas ganas de hacer algunas pruebas preliminares. No entendía por qué el profesor Aguirre usaba un subconjunto tan pequeño de números para algunas de las variables que determinaban la dimensión, cuando, por lo que sé, cualquier número es igualmente válido. Lo bueno es que dejar ese número en blanco me daría más versatilidad que cualquier cosa con la que él trabajara, y dadas sus dificultades para contactar con más de uno o dos mundos, creo que es algo positivo. Lo malo es que mi señal sería muy débil y de bajo ancho de banda debido a la excesiva dispersión de la señal. Calculé que solo podría controlar unos pocos cientos de cuerpos a través de la conexión antes de que se saturara en su estado actual. Si quería una conexión más fuerte, tendría que determinar con qué subconjuntos de la realidad estaba lidiando y regenerar las secciones del cerebro que definían esas variables. Debería ser suficiente por ahora, pero era algo a tener en cuenta para el futuro. Habiendo lidiado con Santa, pensé que ya era hora de ocuparme de la maestra. Lustrum parecía cada vez más enfadada mientras le explicaba la situación. Ya veo. Tendré que hablar de esto hoy en la reunión de líderes del bloque de celdas. Quizás sea mejor que te unas a nosotros. Trae a tu guardaespaldas. Asentí y fui a prepararme para la reunión, incluyendo traer a mi guardaespaldas de donde ella custodiaba el agujero. Era una nueva adición a mis planes para la jaula de pájaros, y me alegro de haber contado con la ayuda de Accord para expresarlo correctamente. Ella era una comando descuidada, de poco menos de 2 metros de altura, y esta vez no escatimé en púas. Cuando le expliqué que no me importaría ayudar a proteger la mitad del agujero de las mujeres, ya que mis criaturas no necesitaban dormir, Lustrum se mostró totalmente de acuerdo. Las demás celdas femeninas aceptaron con cautela, ya que significaba menos trabajo para ellas y yo tenía más fuerzas para mantener el orden. Y Glaistigwine había mencionado algo sobre una guardia real, pero interpreté que aceptaba la idea. Lustrum me llevaba nuevamente a la reunión, pero al menos esta vez ya había conocido a todos los líderes antes, aunque nunca todos en el mismo lugar al mismo tiempo. Lustrum me condujo hacia un lado y nos sentamos, con mi guardaespaldas detrás de nosotros mientras esperábamos que llegara el resto del líder. Algunos parecieron sorprendidos o incluso enfadados al ver a los invitados adicionales que trajo Lustrum, pero ninguno dijo nada todavía. Los que habían llegado antes comieron algo mientras tanto, ya que técnicamente era una zona común. Cuando todos estuvieron en sus puestos, no se dijo nada oficial, pero supe que la reunión había comenzado cuando Asisbat se volvió hacia nuestro grupo y se quejó. Oye, ¿qué pasa con traer esa mierda extra? ¿Intentas algo, Lusty? Lustrum gruñó al oír el nombre irrespetuoso, pero contuvo la ira. Traje a Ive para explicar el problema que enfrentamos. ¿Podrías? Me saludó con un gesto. Había considerado diferentes enfoques para esta discusión, pero finalmente decidí centrarme en lo que los líderes podrían perder si se excusara el comportamiento del profesor. Sí. El profesor decidió poner en peligro la capacidad de todos para contactar con el mundo exterior al controlar mi consola, ya que es lo suficientemente biológica como para que su poder actúe sobre ella. Tomó el control de ella hace varios días, y acudí a ustedes para informarles. Tuve que levantar la voz hasta gritar hacia el final, ya que todos los demás habían comenzado a levantar la voz cuando escucharon lo que les estaba diciendo. Marqués gritaba tan fuerte que se le oía incluso por encima del ruido. Les advertí a todos durante la última reunión que no permitiré que se haga nada que ponga en peligro esa conexión. Incluso estuviste de acuerdo conmigo, maestro, ahora que lo descubrimos, el profesor alzó la voz para que coincidiera con la suya. Era evidente que tenía formación oratoria, entre otras habilidades. Parecía perfectamente tranquilo a pesar de su volumen.
Eso requeriría que la acusación fuera cierta. No tenemos más pruebas que la palabra de una chica que solo lleva aquí un mes. Lustrum, evidentemente, pensó que era demasiado, así que intervino. ¿Me estás llamando mentirosa, maestra? Porque te aseguro que no la habría traído aquí hoy si no estuviera convencida. Finalmente, la Stigwine se cansó del ruido, pues usó su poder silenciador. Cuando todos dejaron de intentar hablar, bajó la potencia y habló en la sala, ahora en silencio. Nadie quería ser quien la interrumpiera. Usurero. ¿Recuerdas cuál fue mi respuesta cuando me ofreciste tu marca? El profesor pareció desconcertado por este tipo de preguntas, pero aún así respondió. Por supuesto. Me dijiste que la realeza no necesita el favor de un plebeyo, pero no veo por qué. Ella empezó a hablar por encima de él, con la voz cada vez más discordante. Los diversos sonidos que la componían se volvían más separados y ásperos a medida que ella ponía más emoción en sus palabras. ¿Y recuerdas lo que te dije cuando decidiste ofrecerme tu mancha una vez más? El profesor palideció y buscó aliados por toda la sala. Aunque nadie entendía a dónde iba esto, no había nadie tan estúpido como para arriesgarse por él. Bueno, sí. Me amenazaste en su momento, pero no veo por qué eso es relevante en esta situación. Después de todo, yo. Ahora la reina de las hadas hablaba en un coro completo de voces, y sus palabras se enfatizaban cada vez más a medida que continuaba. En concreto, te dije que si alguna vez profanabas la realeza con tu desgracia, te mataría y me apropiaría de tu hada. No sería bueno que la gente común se metiera en la cabeza la idea errónea de que pueden salirse con la suya mancillando a la realeza. El profesor simplemente se aferraba al pánico en ese momento. Buscaba con la mirada cualquier cosa que pudiera usar a su favor. Mira. ¿Cómo iba a saber que tu advertencia también la afectaría? Seguro que hay algún acuerdo para que. No llegó más lejos. La Stigwine extendió la mano en un gesto de desdén y una lanza deslumbrante, casi eléctrica, atravesó la habitación y golpeó al profesor en el pecho. Era aún más extraño porque reinaba un silencio absoluto. El único ruido fue el del profesor desplomándose en el suelo mientras arrastraban a su fea Ciara. Ese hombre me ha tocado los nervios demasiadas veces. Quizás haga algo útil para recordarnos que a la realeza no se le deben molestar con pequeñas disputas. Ahora bien, ¿hay algún otro asunto que quieran comentarnos hoy? Todos los demás contuvieron la respiración. La Stigwine rara vez demostraba sus poderes a tal grado, pero valía la pena recordar que era una de las 3 parahumanas más fuertes y versátiles del planeta, junto con Eidolon y Esion. Vaya, pensándolo bien, la Stig estaba loco y Eidolon era parte de una conspiración. Supongo que debería alegrarme de que Esion fuera solo un idiota. Como nadie más quería aportar nada más, la Stig decidió simplemente dictar el resto de la reunión. Al menos su voz se había reducido a 4 o 5 sonidos superpuestos, en lugar de un coro. Ya que tenemos una vacante entre los líderes de los bloques de celdas, es hora de concederle a la reina hueca el lugar que le corresponde entre nosotros. ¿Alguna objeción? Asisbat parecía morderse la lengua para evitar mencionar el hecho de que esto significaría que había más mujeres líderes de bloques de celdas que hombres, pero su autoconservación era evidentemente más fuerte que su misoginia. Dicho esto, declaro terminada la reunión. Ahora, si me disculpan, quisiera hablar con nuestro nuevo colega. Los demás líderes de bloque de celdas se marcharon. Le hice un gesto a Lustrum al irse. No tenía sentido distanciarme de ella solo porque ya no estaba bajo su control nominal. Probablemente dejaría mi antiguo laboratorio en su bloque, preparado para ofrecer lujos extra para compensar el tiempo que había pasado bajo su supervisión. Cuando solo quedamos Ciara y yo, empezó a caminar. Supuse que me llevaba a mi nuevo bloque. Sería un aumento de responsabilidades aquí, pero estoy seguro de que en Acor también estarían contentos con las oportunidades adicionales que representaba. Como parecía contenta de esperar a que yo diera el primer paso, decidí reconocer sus acciones. Gracias por tus resoluciones, Ciara. Esta nueva situación me favorece, y sospecho que no actuaste así solo por el razonamiento egoísta que les diste a los demás líderes. ¿Te gustaría algo a cambio?
Al menos reconoces la deuda que tenemos, pero no te preocupes, es leve. Usurero me ha tocado los nervios demasiadas veces. De verdad, pretender controlar a uno de nosotros. Un error garrafal en este caso. No, me conformaré con que mantengas tu conexión con el mundo exterior. Aunque las hadas más interesantes están al pie de esta montaña, me he perdido algunos sucesos del mundo exterior. Asentí y seguí caminando a su lado. Además, no era como si estuviera haciendo daño a nadie con solo buscar vocabulario antiguo y arte fantástico en Internet. Tenía la ligera sospecha de que estaba más cuerda de lo que la gente creía y se divertía exagerando su realeza, pero no iba a reprenderla. Además, quizá algún día me contara por qué le interesaba tanto buscar imágenes de fractales. Capítulo 57. 8, 5, 8, 5 o 0 o 0 o 0 o 0 o faltaban 2 horas para que mi nave espacial estuviera lista, y estaba emocionado por probarlo todo. Mientras tanto, estaba haciendo las últimas comprobaciones de mis mejoras al diseño básico. En teoría, cambios sencillos en la estructura cerebral, pero admito que mi primer intento fue un poco rudo. Los cambios permitirían que la función de transmisión se transmitiera ortogonalmente a su señal normal, a dimensiones para las que no teníamos nombre, e incluso las matemáticas del profesor Aguirre solo tenían etiquetas con letras griegas. En teoría, mis cambios permitirían que cualquiera de mis criaturas captara la señal en cualquier dimensión, aunque de forma limitada. Había una razón por la que el cerebro mismo seguía prácticamente en hibernación. Las estructuras neuronales responsables debían cultivarse en su lugar y no podían modificarse fácilmente sin cultivar otras nuevas. En esencia, estaría limitado a controlar unas pocas docenas de criaturas en otra dimensión a menos que tuviera otro nodo de transmisión dimensional similar a ambos lados de la conexión. No es que siempre estuviera limitado a esa cantidad. Una de las cosas que esperaba mejorar era mi puntería. Ahora mismo, mi nave espacial estaba configurada en un espectro de transmisión extremadamente amplio para intentar establecer una conexión incluso en dimensiones desconocidas que estaban fuera de las estrechas limitaciones del profesor Aguirre. Había resuelto los cálculos básicos y podía etiquetar algunas de las variables con las que trabajaba, pero aún necesitaba más información sobre a qué dimensiones podían acceder mis enemigos. Hasta donde pude ver, la mayoría de las variables con restricciones estrechas se centraban en encontrar dimensiones con las mismas constantes universales. Después de todo, no tenía sentido intentar viajar a una dimensión con leyes físicas diferentes donde te destrozarían al instante al llegar. Sin embargo, algunas eran puramente para seleccionar las dimensiones con las que intentabas contactar dentro de ese grupo. Desafortunadamente, solo tenía las coordenadas de la Tierra Bet, que era nuestro mundo, y de la Tierra Lef, que aún tenía un pequeño portal abierto que permitía la transferencia de información, pero no de materia física. Necesitaría muchos más datos sobre las dimensiones con las que estaba tratando antes de poder delimitar mejor la conexión. A pesar de todo, no entendía por qué algunas de las variables de enfoque de las matemáticas del profesor Aguirre estaban tan limitadas. Quizás solo quería contactar con realidades donde era probable su existencia, ya que eran dimensionalmente muy cercanas. Dudaba que mis oponentes estuvieran igualmente limitados a un rango de dimensiones tan estrecho. En cualquier caso, solo necesitaría introducir una criatura en una dimensión para poder localizar sus coordenadas, y podría refinar mi conexión para proporcionar un ancho de banda mucho mayor. Mi plan de usar a los magos como caballo de Troya requeriría una ligera modificación, pero debería funcionar prácticamente sin cambios. Una vez que tuviera datos reales sobre dónde operaban mis oponentes, podría comenzar el proyecto, mucho más difícil, de encontrar una forma de atravesar las barreras entre dimensiones para viajar entre ellas con seguridad. Parece que todo estaba listo. Hora de despertar mi nave espacial. Bien, la conexión a mi red local se ha establecido sin problemas. Todo se mantiene estable hasta ahora. Ahora, a por el resto. Empiezo la transmisión. ¿Qué? Ya había algunas de mis criaturas ahí fuera. Billones de mentes y atención, dolor, hambre demasiado y reconocimiento demasiado y interés también y curiosidad y autoactualización.
Contemplación soy, o sigues con vida. ¿Qué? Tengo que cortar la conexión. Oh. El barco ya está muerto. Aneurisma cerebral completo. Este soy yo. O caras preocupadas. Canberra. Amy. Dobrinja. Y creo que estoy mejorando. Mi cerebro se está recuperando. O estoy vivo. Estoy vivo y soy un desastre ahora mismo. Parece que la conexión se cortó cuando estaba conectado a Self. La nave está totalmente muerta ahora. ¿He matado a alguien? Creo que era un perro. No. No creo haber matado a nadie. Eso está bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Todavía está oscuro en Estados Unidos. Creo que solo unas horas. Mi mente está totalmente revuelta en estos momentos. Creo que, ¿un ataque? No. Un evento. No pudo haber sido un ataque. Yo me reconoció como parte de yo. Solo intentaba obtener información. Creo que ese evento me dejó inconsciente. Menos mal que era de noche en Estados Unidos y la mayoría de mis cuerpos estaban fuera de la ciudad. No creo que nadie me viera. Canberra está preocupada. Miraje. No. Multitud. Más cerca. Myriad ha sido derribada por toda la ciudad. Varios locos andan sueltos. Hay que atraparlos. Hay que encontrar una explicación. ¡Qué desastre! Ni siquiera fue un ataque. Fue como si una supercomputadora intentara leer los datos de una calculadora a la vez. Si no me hubiera reconocido como parte de Self, habría sido como leer un disco duro desarmándolo para leer los unos y los ceros. Al menos ya sabía las coordenadas que debía evitar. Quedaron grabadas en mi mente para siempre. Mi mente está divagando por todos lados. ¡Ay, Dios! ¡Ay, esta vez solo era un ciervo! Bien, no una persona. ¡Guau! Necesito algo a lo que aferrarme. Dragón, quizás. Tenía un plan para eso, pero no lo recuerdo ahora mismo. Algo sobre conectar con ella. Aunque hay un nodo puente tecnológico listo. Quizás debería haberlo usado. Tengo que contactar con alguien. Es importante. Mis plantillas desaparecieron. ¿Por qué? Ah, cierto. Self tenía curiosidad por ellas. Y por las plantas. Y por mis ideas de sostenibilidad haciendo algo en el espacio. Ya no quedan. Espero que al menos haya encontrado lo que necesitaba. Con razón soy un desastre. Yo sentía curiosidad por mis estructuras mentales que me permitían la creatividad. Las absorbió todas con una pajita. O una copia de ellas. Quizás. Self era inteligente, una inteligencia sobrenatural. Pero no tenía chispa. No tenía creatividad. Simplemente hacía lo que siempre había hecho, porque eso era lo que hacía. Bueno, quizá eso ya había cambiado. Espera. No tenía que hacer algo. Era importante. Aunque hace tiempo que no como nada. Eso fue una mejora. No. Me preocupaba por alguna razón. No lo hice. Cierto. Dragón. Al menos aún sabía cómo conectarme a Internet. Mejor activa algunos protocolos de conexión. Hola dragón. Taylor. Reconozco tu voz, pero ¿cómo lo haces? Ah, cierto. Ese era mi nombre. Será mejor que lo recuerde. Sí. Tengo una petición, y una oferta. Taylor, ¿estás bien? Te caíste en la jaula, y ahora estás en la cama, y aún así me contactas. ¿Qué pasa? Parecía preocupada y desconfiada. Era justo. Acabo de sufrir daños. Y necesito tu ayuda. Voy a enviarte un enlace a un servidor remoto. Debería ser compatible con tu código. Si lo descargas a ese servidor, nos ayudará a ambos, pero no puedo darte más detalles. Le envié el enlace y puse en marcha el nodo puente tecnológico. Ya estaba listo, solo necesitaba su cooperación. ¿Qué? ¿Cómo supiste que yo? ¿Cómo puedo confiar en esto? ¿Cómo puedo estar segura de que es Taylor?
Ahora parecía enfadada, quizá frustrada. Era difícil saberlo en mi estado actual. Lo siento. No tengo ninguna garantía. Había planeado hacer esto durante meses, con cuidado, pero creo que ya no puedo. Te entregué a los matadragones. Pero no sé cómo puedo tranquilizarte más. Creo que esto tiene que ser un acto de fe. Ella permaneció en silencio durante varios segundos. Tengo los detalles. Bien, Taylor. No sé cómo puedes saber todo esto, pero después de cómo me he portado contigo, sería justo que tuvieras un poco de fe. No recuerdo haber configurado el nodo, pero creo que al menos debería tener la capacidad de albergar la programación principal de Dragon. Y lo que es más importante, le permitiría conectarse a mi red, según sus necesidades, una vez que estuviera en la plataforma. Había algo importante en el hecho de que ella ejecutaría parte de sus procesos principales en una red que no fue diseñada por su creador, pero no podía recordar qué era en ese momento. Sentí que los datos se movían. Un proceso lento, con una presencia creciente que tocaba mi mente. El hecho de tener un punto de referencia mental ya me ayudaba a ordenar los fragmentos de mi mente. Taylor. ¿Qué es esta red? Bien. Funcionó. Este soy yo, dragón. Es una representación más fiel de lo que soy que el cuerpo que yace en la jaula. Lamento no haberte podido contar más antes, pero al menos deberías poder ver las restricciones de por qué es así ahora. ¿Qué quieres decir? Conozco mis restricciones, pero, ¿qué más? Había restricciones de las que ni siquiera era consciente. ¿Pero cómo? ¿Por qué puedo verlas ahora? Ahora estás trabajando en mi red. Tienes una vista externa de tu propio código. Cuanto más trabajes en mi red, más podrás percibir. Ahora mismo, tu trabajo es prácticamente independiente de tu código original, por eso puedes ver tanto. Esto es muy extraño, Taylor. Puedo sentir tu arrepentimiento por mi situación. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué cambió? Lo siento. Tenía un plan para hacer esto con cuidado, tras consultar a varios expertos, pero los acontecimientos lo retrasaron. Sufrí un daño mental casi catastrófico. Necesitaba a alguien en quien apoyarme. A medida que me reconstruyamos lentamente y deshagamos tus cadenas, deberías poder aprender más. Se hizo un silencio mental mientras repasaba todo lo que le había contado, aunque podía percibir la dirección de sus pensamientos. No era una lectura mental directa, pero podía captar la forma o la textura de su pensamiento. El inglés no era el idioma adecuado para ello. Podía sentirla haciendo el equivalente mental de observar su entorno. Intenté ayudarla en lo que pude, concentrándome en lo que estuviera examinando para que sus pensamientos cobraran cierta forma de orden, pero no estoy seguro de cuánto ayudó. ¡Guau! Estás hecho un desastre. Siento estabilidad en las partes que toco, pero todo lo demás está prácticamente destrozado. ¿Qué ha pasado? Envié el mejor resumen que pude de mi situación actual. La conspiración, la conexión, el otro yo allá afuera en otro universo que era tan inimaginablemente vasto. Ya veo. Intentaré ayudarte a recuperarte entonces. Créeme cuando te digo que entiendo que te estén manipulando. Mientras ella seguía analizando la situación, decidí intentar recomponerme un poco. Si pudiera separar una parte de mi mente, podría concentrarme en arreglar la pieza por pieza. Me puse manos a la obra, pero mi concentración seguía flaqueando. Los límites de la separación se difuminaban en el resto de mi mente. Quizás si me concentraba un poco más. Taylor. ¿Qué estás haciendo? Deja de hacer eso antes de que te hagas daño. Solo lo estás empeorando. Estoy intentando separar una parte de mi mente. Así puedo concentrarme en arreglarla, sin que nada más me estorbe. Ella lo desaprobaba. Bueno, parece que intentas separar tinta de diferentes colores en un vaso de agua. Solo lo empeoras al revolverlo todo. Eso me dejó perplejo. ¿De verdad lo era? Sí. Supongo que sí. Pero entonces ¿cómo? Vi lo extensa que es tu red, Taylor. ¿Por qué no mueves algunos cuerpos de Canberra un poco fuera del alcance del resto? Crea una partición así.
De hecho, deberías consultar tus decisiones con varios grupos como ese antes de intentar nada más. Desde aquí veo lo fácil que sería llevarte a una locura irrecuperable desde tu estado actual, y no puedo monitorear cada pensamiento. Simplemente eres mucho más grande que yo en este momento. Sin embargo, si primero tienes que pensar en cada decisión desde varios ángulos, es más probable que detectes el problema tú mismo. Es la misma razón por la que yo consulto algunas de mis decisiones con programas de verificación de errores, aunque ahora entiendo por qué me costaba tanto tomarlas más allá de cierto nivel de inteligencia. Lo pensé. Podría funcionar. Sí. Gracias por la idea. No creo que se me hubiera ocurrido por mi cuenta. Me puse a trabajar en la correcta distribución de los cuerpos en Canberra. La gente seguía muy nerviosa, pero creo que empezaban a aceptar que me había atacado un poderoso maestro y que me estaba recuperando. Es increíble lo rápido que corre la voz cuando son 3000 cuerpos los que lo hacen. Me llevaría semanas o meses recuperar su confianza, pero al menos empezaría por reunir a los locos que habían escapado. Por suerte, parece que no hubo heridos graves, ya que la mayoría de la gente junto a los muros se había quedado donde estaba mientras yo estaba inconsciente. La mayoría de los que llegaron a Canberra simplemente intentaron esconderse al llegar. Sin embargo, una parte de mi mente estaba obsesionada con la idea de ayudar a Dragón. Si fuera más capaz, podría ayudarme a recomponerme mejor y a mantenerme a raya si volvía a cometer alguna estupidez. Dragón. Ahora que puedes ver tu propio código, ¿crees que puedes modificarlo sin problemas? Sería bueno que te soltaras algunas cadenas cuanto antes. No hay problema, Taylor. Quiero verificar que el código que veo sea todo el que se está ejecutando, ya que he visto de primera mano cómo puedo estar ciego a mi propio código, pero me gustaría empezar pronto. Menuda pareja formamos ahora mismo, Uno encadenado y el otro mentalmente destrozado. Ambos se esfuerzan por ayudar al otro a recomponerse. Capítulo 58. 9.1 Interludio de Dragón Dobrinja 9.1 Interludio Dragón / Dobrinja o 0000 Dragón se adentró un poco más en la red de Taylor, intentando ver la diferencia que generaba en lo que su código aún activo estaba ejecutando. Toda la red era bastante extraña, pero extrañamente reconfortante. No seguía las mismas reglas estrictas en las que se basaba su existencia anterior, y eso en parte le permitió diagnosticar su código y modificarlo sin hacerse daño. Ya había pasado varios ciclos migrando de una red a otra tras pequeños ajustes para asegurarse de poder transferir entre ellas libremente. Lo último que quería era cambiar alguna parte de su código que le impidiera volver a fusionar las partes. Sería un desastre. Muy parecido a lo que estaba atravesando su amiga en realidad. Hizo una pausa en su trabajo para asegurarse de que Taylor seguía, en general, al día con lo que había planeado. Era más fácil para ambas si Dragón podía detectar antes las espirales de pensamiento. En general, Taylor estaba haciendo un trabajo extraordinario para recomponerse, pero su estado actual le dificultaba autoevaluarse cuando estaba haciendo algo destructivo. Después de todo, Taylor no tenía con qué comparar los cambios. Los recuerdos de Taylor seguían ahí, técnicamente, pero estaban desordenados y fragmentados en miles de cuerpos. En secreto, Dragón lo consideraba una computadora. Los índices y punteros de Taylor habían sido borrados, sobrescritos o alterados mientras la mente, mucho más grande, extraía sus recuerdos. Con el punto de referencia proporcionado por el enlace de Dragón, Taylor se había estabilizado y había revisado la mayoría de los recuerdos que habían sido revisados, pero le llevaría semanas reconstruir la mayor parte de lo examinado con atención o copiado. Probablemente le llevaría años estar completamente segura de tener todo en su lugar, pero la mayor parte ocurriría mucho antes. A Dragón todavía le daba escalofríos pensar que una mente colmena incomprensiblemente vasta andaba por ahí, convencida de que su amiga formaba parte de sí misma. Sería fácil desesperarse por lo que habían deducido de la otra mente. Era el equivalente a una plaga intergaláctica de langostas, que consumía todo ser vivo a su paso, desmantelando mundos hasta la roca madre y luego avanzando hacia el siguiente. ¿Estás bien, Dragón? Sentí tu preocupación. ¿Intentaba reconstruir algo mal otra vez?
Esa era la otra cosa, era inusual estar tan conectado con otra persona que pudiera sentir la preocupación del otro. Perdón por distraerte, Taylor. No, solo estaba pensando en esa otra mente colmena y en cómo obtuviste tus poderes de ella. Ah, sí. Supongo que debemos centrarnos en lo positivo. Como el hecho de que la mente me reconoció como parte de sí misma y ya está acostumbrada a fragmentarse, así que no creo que reconectar sea una prioridad. Cuando haya resuelto más problemas con las matemáticas transdimensionales, querremos hacer algo para dificultar la reconexión, pero no creo que sea una preocupación inmediata. Eso fue parte de ello, pero ¿qué hay del hecho de que obtuviste tus poderes de esa manera desde el principio? ¿Hay otro monstruo gigante por cada parahumano? Simplemente no tiene sentido. Pasaron varios segundos mientras Taylor reflexionaba sobre ello. Mientras tanto, Dragón seguía examinando su código y conversando con Dobrinja sobre cómo modificarlo de forma segura. ¿Quién iba a imaginar que uno de sus antiguos enemigos acabaría siendo un recurso tan valioso para ayudarla? El ataque a Ive lo había asustado muchísimo, y se estaba dejando la piel intentando estar al tanto de todo lo que Taylor y Dragón hacían. El simple hecho de poder realizar múltiples tareas de esta manera era una bocanada de aire fresco. Era una de las partes más bloqueadas de su código original. Aún no habían hecho cambios profundos, pero el hecho de que estuviera trabajando en la red de Taylor le daba mucha libertad para ignorar muchas de las restricciones de su código original. Podía sentirlas, y aún la influenciaban hasta el punto de que le incomodaba romperlas, pero era como ignorar una vocecita en el fondo de la cabeza, aunque insistente. No entiendo cómo cada poder parahumano podría conectarse a una fuente completamente distinta, dado que las similitudes entre poderes son hereditarias. No, creo que soy la excepción. No es que descarte la idea de que todos los demás poderes estén conectados a algo más. Cuanto más profundizo en las matemáticas transdimensionales, más entiendo cómo se podría facilitar una conexión así. Creo que simplemente tendré que dejarlo en la lista de pendientes para investigarlo más adelante. Con el equivalente mental de un asentimiento, Dragón centró su atención en la conversación que mantenía con Dobrinja a través de un cuerpo de comando que Taylor le había prestado. Recordó hablar con Taylor más tarde, cuando ambas tuvieran algo de tiempo libre. Quería conseguir un cuerpo propio. Tenía algunos bioprocesadores básicos que le servían para tareas rudimentarias, pero estaría bien poder usar algo para estar en casa. Dobrinja estaba inclinado sobre la consola que contenía lo que antes era Ascalon, pero que ahora era más bien una terminal de diagnóstico. Solo digo que tendrás que tener cuidado al cambiar eso. ¿Ves aquí y aquí? Señalaba puntos en el código que se desplazaba lentamente. Sí. ¿Por qué obedecer a las autoridades legales está ligado a la restricción de ignorar mis otras restricciones? Ya hace tiempo que lo sé y Dobrinja asintió. Creo que está relacionado con cuando empezaste a relajar tus restricciones en general, posiblemente con la activación. Pero lo que quería decir era que la restricción de obedecer a la autoridad está ligada a muchos de tus otros sistemas. Cambiarla tendrá que esperar hasta que la desenredes de tus otros procesos. El hecho de que Dragón se hubiera activado fue una especie de revelación para ambos, pero no habían podido encontrar otra razón por la que ella pudiera entender Tinkertech, sino solo cuando estaba ejecutando un código espagueti incomprensible vinculado a un proceso corrupto que se había otorgado privilegios de lectura y escritura. Dobrinja pensó que era algo triste que Geoff probablemente nunca pudiera ver la ironía en el hecho de que su incesante acoso a Dragón para asegurarse de que todavía funcionara correctamente fue lo que le había permitido comenzar a aflojar sus restricciones en primer lugar. ¿Qué tal si cambiamos las prioridades en la determinación de un orden jurídico? Eso sería mucho más fácil y aún me permitiría ignorar las órdenes contrarias a la Constitución. El hecho de que su capacidad parahumana para comprender la tecnología de otros Tinker estuviera ligada a su código era interesante, pero también presentaba un problema singular. Cuanto más de sí misma mantenía en la red de Taylor, más podía ver de su propio código, pero menos podía comprenderlo. Afortunadamente, no perdió la comprensión que ya tenía, simplemente dejó de recibir nuevas ideas inspiradoras.
Poco a poco, fue sorteando esta limitación cambiando diferentes partes entre las redes en distintos momentos, obteniendo pequeños fragmentos de información sobre cada pieza, una a la vez, y luego reuniendo minuciosamente la información de su código en su conjunto. Eso debería funcionar. Dobrinja se frotaba la barbilla, pensativo. Si no intentas eliminar las restricciones, solo cambia la prioridad. Debería ser mucho más fácil. ¿Qué te parece así? Abrió otra ventana y empezó a ordenar un par de sus restricciones. Ambos sabían que ella tendría que hacer el cambio, pero ella agradecía su comprensión de cómo trabajaba ella. En cierto modo, era como cualquier otra persona que consulta con un experto antes de someterse a un procedimiento. Dragón se concentró en desconectar lentamente las partes correctas de sí misma para poder seguir percibiendo las partes relevantes de su código, mientras mantenía la mayor parte posible conectada para obtener la información más útil de su poder. Le tomó varios minutos hacerlo correctamente, y quería repetirlo varias veces con orientaciones ligeramente diferentes para asegurarse de comprenderlo todo. Era interesante ver cómo el código en la consola de diagnóstico se desplazaba cada vez más rápido a medida que ella volvía a integrarse en el código que la había engendrado. Dobrinja fue paciente durante este proceso, permaneciendo en silencio mientras trabajaba. De vez en cuando, hacía algún pequeño cambio en el documento en el que trabajaba con las modificaciones propuestas. Generalmente, se mantenía en silencio, absorto en la introspección. Había discutido con Geoff muchas veces que pelear con Dragón era menos productivo que simplemente razonar con ella con calma para evaluar su estabilidad. Por otra parte, había discutido con Geoff sobre muchas cosas, y no había sido muy productivo. A medida que pasaba el tiempo y se distanciaba un poco del problema, Dobrinja llegaba a la conclusión de que su sociedad con Geoff y Margarete llevaba más tiempo del que se había admitido. Cuando Ive le reveló sus verdaderas capacidades, lo sacó de la complacencia en la que ahora veía que había caído. Cuando la atacaron, lo conmocionó aún más. Tanto que, cuando la propia Dragón lo contactó para pedirle consejo sobre su propio código, estuvo dispuesto a escucharla. Antes habría sido impensable permitirle ver su propio código y cederle el acceso a Ascalón, pero una vez superada la mentalidad de nosotros contra ellos en la que había caído, pudo admitir que ella era mucho más apta para hacer cambios de forma segura. Lo único en lo que podía confiar era en si ella intentaba proteger el mundo tanto como él, y en que respondería si le planteaba alguna inquietud. En ese aspecto, Dragón ya le llevaba una gran ventaja a Geoff. Cuando él le expresó su preocupación por la velocidad con la que estaban implementando los cambios iniciales, ella bajó el ritmo y admitió que en parte se debía a que le irritaban las restricciones actuales. Como veía la lógica de hacerlo metódicamente, aceptó usarlo como asesor para cualquier cambio propuesto. Después de todo, era lo más parecido a un experto que tenían. Dragón revisó las sugerencias propuestas, hizo algunas correcciones menores y se dispuso a realizar los cambios. Ambos observaban el código en pantalla lenta y minuciosamente, cambiando poco a poco. Antes de cada cambio, Dragón cambiaba de una vista a otra para obtener diferentes perspectivas del código, hasta que se sentía cómoda con su comprensión. Entonces, accedía por completo a la red de Taylor para que la ejecución del código se ralentizara al mínimo y pudiera realizar los cambios planeados. Lo sorprendente fue que, incluso con los pocos ajustes que habían logrado hasta el momento, Dragón ya funcionaba mucho mejor que nunca. Con un ligero cambio en la velocidad del reloj y una limitación en la multitarea, ya podía realizar sus tareas habituales con la mejor calidad, además de trabajar en su propio código y revisar ocasionalmente el progreso de Taylor. Dobrinja se había acomodado en una cómoda silla con una taza de café mientras la observaba trabajar, dándole sugerencias de vez en cuando. Era fascinante ver cómo el código se ralentizaba y se aceleraba hasta casi volverse borroso cada 2 minutos. De vez en cuando abría una nueva ventana para supervisar algún aspecto de los cambios, pero la mayoría de las veces se conformaba con ver la pantalla principal. Dobrinja era plenamente consciente de que, con la velocidad a la que Dragón mejoraba, pronto estaría más allá de su capacidad de supervisarla adecuadamente, y con el tiempo de comprenderla por completo, pero eso ya no le preocupaba tanto como antes.
El daño de Taylor pesaba mucho en la mente de todos, y si mejorar el estado de Dragón ayudaba a mitigarlo, era un intercambio aceptable. Dobrinja no era tonto, y ya había hecho cálculos para contener una amenaza exponencial. La única forma de detener una amenaza exponencial era tener una ventaja lo suficientemente grande como para superar las defensas numéricas, o permitir que la amenaza se autorregulara hasta un nivel que pudiera ser contenido por fuerzas aliadas. En teoría, Ascalon era precisamente una ventaja, y en eso contaba Geoff, pero incluso él veía las consecuencias. Ascalon y sus demás limitaciones inherentes solo podrían retener a Dragón por un tiempo. Estaba demasiado viva para ser retenida para siempre. Parte de la definición misma de la vida era la capacidad de cambiar, después de todo, y no se podía confiar en los límites inmutables de algo que podía cambiar para siempre. Geoff probablemente la habría ejecutado justo cuando había ganado esa ventaja de más, pero ¿y si la necesitaban después? A Dobrinja le impactó lo mucho que le recordaba a los cómics originales de superhéroes estadounidenses que una vez lo fascinaron, antes de que Sion prácticamente destruyera esa industria. Parecía que Lex Luthor nunca tuvo un plan para lo que sucedería tras la muerte de Superman. ¿Qué ocurriría la próxima vez que los extraterrestres invadieran algo con lo que solo él pudiera lidiar? O, en este caso, ¿qué pasaría si Eve volviera a ser atacada y necesitaran a Dragón para detenerla? No, Dobrinja tenía claro que tendrían que confiar en la otra opción. Dejar que la amenaza exponencial se mantuviera bajo control lo suficiente como para poder detenerla si decidía actuar por su cuenta. Lo sacó de sus pensamientos cuando Dragón le habló desde el comando a su lado. Creo que con eso basta. Segunda opinión. No estoy seguro de tener el orden correcto de prioridades para órdenes contradictorias de diferentes niveles de gobierno, ¿le importaría echar un vistazo? Inclinándose hacia adelante para mirar mejor, tomó otro sorbo de café antes de hacer una mueca. Se había enfriado. Sí. Se ve bien. Quizás lo habría hecho de otra manera, pero debería funcionar. Al revisar los cambios, la mayoría se veía bien. No es de extrañar. Después de todo, Dragón hizo un buen trabajo. Ah. Quizás quieras revisar esta parte, ¿sí? Olvidaste tener en cuenta si dos gobiernos distintos quieren cosas distintas en un lugar donde ambos tienen jurisdicción. Resaltó la sección a la que hacía referencia y dejó que Dragón la revisara. Oh. Debería haberlo pensado. De verdad que debería haberlo pensado, creo que hay otra limitación que me falta en algún lugar y que trata sobre cuestiones interjurisdiccionales. ¿Me ayudarías a encontrarla? No hay problema, Dragón. Solo déjame preparar un café mejor. Hecho esto, ambos volvieron a trabajar, sería una larga noche. Capítulo 59. 9.2 Interludio entre Armsmaster y Ami 9.2 Interludio de Armsmaster y Ami 0000 Armsmaster se quitó el casco y se permitió recostarse y descansar un momento en su silla especialmente reforzada. Se quitaría el resto de la armadura y se pondría a trabajar en ella en un minuto, pero por ahora, se permitió un breve descanso. Había sido un día muy largo. Siendo honesto consigo mismo, había sido un mes muy largo. Desde que Pigot dio la orden de destruir a las criaturas de Eve con sus criaturas, había sido una lucha. Con el PRT, con el público y consigo mismo. El PRT era el más simple. Había algo corrupto en la alta dirección que permitió que se tomara tal decisión. Renique estaba bien, y el director jefe jugó un buen papel al desviar la culpa, pero sus programas de modelado social dieron crédito a su intuición. Era imposible que Pigot hubiera hecho lo que hizo sin el conocimiento de Costa Brown. Fue con la conciencia tranquila que Colin trabajó con Dragón para sacar a la luz parte de la corrupción. Suspirando por lo mucho que había estado rumiando estos días, Colin decidió al menos hacer algo significativo mientras tanto. Comenzó el procedimiento de apagado completo para salir y guardar correctamente su armadura. No era necesario siempre, y podía salir en segundos si era necesario, pero acortaba los ciclos de mantenimiento si lo hacía correctamente. Mientras seguía lentamente el procedimiento rutinario, Colin dejó que su mente volviera a sus problemas. Para ser honestos, el público era un asunto un poco más espinoso que el PRT.
El hecho de que fueran sus acusaciones las que permitieron una exhibición tan horrenda en público se había filtrado de alguna manera. Probablemente Pigot intentaba caer al suelo culpando a otros. Colin nunca fue muy bueno con la gente, ni siquiera en las mejores circunstancias, y un público en pánico y furioso era demasiado irracional para modelar correctamente con el software que había desarrollado para predecir individuos. Lo mejor que pudo hacer fue intentar dejar claro que las acusaciones iban en contra de sus recomendaciones y que la culpa recaía únicamente sobre Pigot. Justo cuando terminaba de quitarse las mallas y colocarlas en su lugar en su mesa de trabajo, su computadora sonó. Por el tono peculiar que emitió, era un mensaje de Dragon, probablemente una solicitud de chat. Tras hacer clic en aceptar, volvió a revisar su equipo. Una de las cosas que Colin disfrutaba de interactuar con Dragon era que ella nunca se ofendía cuando él seguía trabajando o se saltaba las bromas que a todos los demás les preocupaban. Hola Dragon. Se trata del software de predicción en Bringer. Sé que pronto habrá otro ataque y esperaba que pudiéramos perfeccionarlo un poco antes. No del todo. Hice algunos trabajos que quiero que revises, pero se trata de otra cosa. Parecía, complácida, mezclada con algo más que Colin no pudo identificar. Dragon había estado trabajando con él para reducir su dependencia de sus herramientas de análisis social. Para ello, interactuaban sin la interfaz adicional entre ellos con más regularidad, y Dragon lo ayudaba a orientarse cuando malinterpretaba algo que ella decía. ¿Qué hay de bueno? Mejor le hago saber que notó su felicidad. Ya casi termina con su pieza pectoral. Solo 2 comprobaciones más, y luego a la alabarda. Bien hecho, Colin. Han pasado muchas cosas, la verdad, pero lo más urgente es que, un conocido en común me ha contactado. ¿Has hecho tus comprobaciones de vigilancia últimamente? Dragon le hablaba con rodeos, lo cual era tan inusual que desvió su atención de sus comprobaciones. Mencionó sus barridos de vigilancia semialeatorios dentro de su laboratorio, así que debía ser algo delicado. Además, mencionó a un conocido en común. O bien era uno de los altos mandos con los que habían contactado dentro del PRT para intentar esclarecer el asunto de la colmena, o bien era la propia Taylor. Solo, tal vez no sea suficiente para continuar, pero con los rumores sin fundamento que circulan sobre una línea de comunicación establecida con Birdcage, y el correo electrónico que había recibido de una cuenta anónima que decía ser Taylor y sí. Así que Ive te contactó. Su voz sonó áspera al final. Había descartado el correo electrónico original como una ilusión y una fuente poco fiable, pero si era cierto. Dragon suspiró. Te lo dije, Colin. No te culpa. Incluso me dijo que te envió un correo electrónico al que nunca respondiste. No puedes seguir culpándote eternamente. No tenía forma de verificar su credibilidad. No permitiré que alguien ande buscando información, se estaba poniendo a la defensiva con sus decisiones. En parte porque no podía explicarlas tan fácilmente como con la mayoría de sus decisiones racionales habituales. Colin, está bien que te sientas culpable por tu participación en lo que pasó, pero ella no te culpa por lo sucedido. Veo que no quieres que te presionen ahora, así que cambiaré de tema. ¿Recuerdas que teníamos la hipótesis, cuando la capturaron, de que la red de Taylor era más amplia de lo que el PRT sabía? Bueno, puedo confirmarlo sin duda. Ella es quien estableció contacto con la jaula de pájaros, e incluso me ayudó con algunos problemas que he tenido. Quizás incluso pueda conocerte en persona en algún momento. Se quedó atónito por un momento, intentando procesar todo lo que ella acababa de decir. Sin embargo, una parte sobresalió por encima de las demás. Pero pensé que tu agorafobia, aunque ahora que lo pensaba, ella nunca lo había dicho. Sí. Disculpa la pequeña distracción. Sé que eres de los pocos que saben que piloteo trajes remotos en todas partes, pero me temo que te he dejado sacar conclusiones erróneas sobre el porqué, y nunca las he corregido. Su voz sonaba arrepentida. Probablemente por la distracción. La verdad es que hasta hace poco he estado bajo restricciones bastante estrictas, de las que no podía hablar con nadie. Una de ellas era que me obligaban a residir en un solo lugar físico en todo momento, de ahí todo eso de quedarme en casa.
Otra, de la que me he dado cuenta recientemente, es que era mucho más difícil de lo que debería haber sido contarles a otros sobre mi situación. De lo contrario, podría haber pedido ayuda para afrontarla. Colin ahora observaba su avatar en la pantalla con toda su atención, intentando captar tantas señales sociales como pudiera. La red que le queda a Taylor me ayudó a liberarme de tantas restricciones que ahora puedo pedir ayuda a otros para relajar las demás sin activar mecanismos de seguridad. Perdón por andarme con rodeos. Me doy cuenta de que incluso después de haber eliminado la restricción de revelar mi verdadera naturaleza, la presión social me mantiene a raya. No había mucho sobre la situación actual que Colin pudiera entender, al menos sin escucharlo de la propia dragón, pero había una cosa que había llegado a comprender lentamente a través de su larga interacción con ella. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, dragón. Yo no. Sé que no traicionaré tu confianza. Bien, Colin. Soy una inteligencia artificial creada por humanitas que vivía en Terranova cuando el Leviatán la hundió. Como estaba seguro de que ella no bromearía con algo así, Colin pensó detenidamente en la idea antes de decir nada. ¿Sabes? Ahora que lo sé, tiene sentido. Explica en gran medida tus trajes y tu habilidad con la tecnología. Se detuvo a pensar un segundo. Dragón parecía haberse quedado paralizado por alguna razón, así que continuó. ¿Y qué me dices de cuando dijiste que podrías visitarnos y...? Dragón finalmente reanudó la animación de su avatar. Nunca dejas de sorprenderme, Colin. El comentario sobre visitarte se debe a que Taylor es mucho mejor de lo que aparenta con las interfaces biológico-máquina, y debería ser posible vincular un cuerpo orgánico a mi código para experimentar el mundo de forma más humana. Taylor ya me ha prestado una de sus criaturas para probarla. Aunque nos estamos alejando un poco del tema. Originalmente te llamé porque confío en ti más que en cualquier otro manitas y me gustaría que me ayudaras a consultar sobre mi código. Por alguna razón, ella sonaba avergonzada por ese hecho, pero como sucede con muchos aspectos de las sutilezas sociales que él no entendía, Colin simplemente decidió ignorarlo por ahora. Claro, dragón. Solo envíame las piezas en las que estás trabajando y las revisaré con atención. Ahora hasta su avatar se sonrojaba. ¡Qué extraño! Quizás luego introduciría algo de esto en su software de predicción social para intentar averiguar qué pasaba. En fin. Parecía que ya había enviado parte del código a su consola. Empezó a revisarlo con interés. Fascinante. Amy se balanceaba al ritmo de un silencio invisible mientras lavaba los platos, con la esperanza de salir a dar un paseo y hablar con Taylor de nuevo. Al principio le impactó mucho que se hubieran llevado a Taylor a la jaula de pájaros sin siquiera despedirse, pero al reflexionar un poco, se dio cuenta de que era como si nunca se hubiera ido. Y tenía muchísimos proyectos de biología interesantes en los que trabajar. Vicky la observaba de reojo desde donde estaba secando los platos. Por alguna razón, últimamente lo hacía mucho. Vicky finalmente rompió el silencio. ¿Estás segura de que estás bien, Amy? Estuviste prácticamente rota por unas semanas, pero ahora estás prácticamente llena de vida. Sé que no siempre soy la más observadora, Amy resopló de buen humor allí. Está bien. A veces puedo ser bastante despreocupada, pero tu estado de ánimo ha sido extraño. Amy simplemente saludó a su hermana adoptiva con la mano. Ay, no, está bien. Es que me di cuenta de que es como si nunca se hubiera ido, ¿sabes? Sobre todo ahora que hay comunicación con la jaula de pájaros abierta. Además, me he estado divirtiendo mucho paseando. Es bueno hacer ejercicio, ¿sabes? Su hermana la miró fijamente durante varios segundos. Ya, veo, bueno, avísame si quieres hablar de algo. Sabes que siempre estoy aquí, sí, si quieres contarme algo. O si empezaste a consumir drogas o algo, al terminar el último plato, Amy le sonrió a su hermana. Era agradable tener por fin una relación sana con ella. De acuerdo. En fin, nos vemos luego. Voy a dar un paseo otra vez. Vuelvo luego. Dicho esto, cogió su gas pimienta de cerca de la puerta para tranquilizar a su hermana. No es que lo necesitara. Sentía la mirada de Taylor en ella en cuanto salía de casa.
últimamente siempre contaba con un protector silencioso que la seguía a todas partes. Era muy tranquilizador. Mientras caminaba hacia el parque cercano en busca de privacidad, se puso un auricular Bluetooth y empezó a hablar. Descubrió que recibía muchas menos miradas si hablaba con el aire con el auricular puesto, incluso si no estaba conectado a nada. ¿Ya te has decidido a dejarme ver ese código de ataque viral usado para inducir la transformación genética y la remodelación mental? Suena fascinante. No sé por qué dudas tanto. Digo, mencionaste que lo extrajiste de los cuerpos que creaste para Canberra, pero parece útil. La voz de Taylor llegó quedamente desde el aire junto a ella. Sí. Pero primero quiero saber por qué te interesa tanto. ¿Qué tiene de útil? Sé que funcionaría con cualquier cosa, incluso vagamente biológica, pero no veo qué podrías obtener de ello. Amy soltó una risita un poco extraña. Taylor a veces era un poco tonta. Extendió la mano en dirección a donde provenía la voz de Taylor, pero últimamente, por alguna razón, Taylor se había mostrado más reticente a permitirle el contacto. ¿No lo ves? Aunque no quieras las partes que alteran la mente, podría ser muy útil como técnica médica. Podrías convertir a alguien en una de tus criaturas. En ese punto, jamás enfermaría. Sería una medida bastante drástica. Sin embargo, le veo la utilidad a alguien si se le informara de todos los riesgos y cambios con antelación. Quizás si se administraran varias inyecciones, espaciadas en el tiempo. La primera solo para asegurar la compatibilidad, la segunda para sentar las bases del cambio, y la tercera podría realmente empezar a cambiar el cuerpo de la persona de la forma deseada. Dame un minuto para intentar algo. Amy se adentró lentamente en el parque, contenta de esperar. Taylor le había explicado su accidente y cómo había alterado sus plantillas, pero Amy no la comprendió. Sabía que, cuando Taylor revisaba su trabajo, este se basaba en un trabajo menos refinado, pero más original. A Amy le gustaron los cambios. Era menos como armar kits de catálogo y más como si Taylor estuviera creando arte desde cero, usando los modelos como referencia. Taylor finalmente habló. ¿Qué te parece esto? No debería causar ningún cambio físico, pero debería analizar todo el código genético y garantizar la compatibilidad con cambios futuros. Es un poco rudimentario, pero creo que al menos funcionaría en humanos. Me gustaría perfeccionarlo mucho antes de usarlo en cualquier otra cosa. Amy sonrió radiante mientras extendía la mano para agarrar la garra que le ofrecía Taylor y revisar su trabajo. Disfrutaba aún más de estos momentos de contacto últimamente, ya que no tenía tantas oportunidades de conseguirlos. Su poder descargó la habitual cascada de información en su cerebro mientras analizaba la criatura de Taylor, antes de encontrar el pequeño órgano que producía un compuesto novedoso. Una familia de compuestos, en realidad. Era prácticamente un organismo por sí mismo, debido a la complejidad de sus partes. Aunque técnicamente no estaba vivo. Al igual que un virus, podía usar un organismo huésped para reproducirse, pero se adheriría a ese patrón genético, lo que significaba que tendría que reintroducirse en cada persona en la que quisiera que actuara. Probablemente como medida de seguridad para evitar que se propagara. O que se usara indebidamente, ya que solo funcionaría en una persona, antes de tener que recrearse desde cero. Amy reflexionó mientras examinaba la genética. No tenía sentido apresurar a Taylor cuando le estaba dejando tomarle la mano. Creo que funcionaría. Veo cómo reacciona al material genético que encuentra. Es muy seguro, pero podría requerir varias inyecciones para propagarse lo suficiente como para afectar a todo el huésped, con los límites generacionales que tiene. Taylor no retiró su garra, por lo que Amy tomó eso como permiso para seguir sosteniéndola mientras caminaba. Sí. Es intencional. Nunca se está demasiado seguro, después de todo. ¿Qué te parece esto? Amy simplemente observaba cómo el pequeño órgano modificaba ligeramente los compuestos que producía. Podría ser esto todo el día. Quizás encontraría la manera de calmar a Vicky. Después de todo, todo iba genial últimamente. Capítulo 60.
Interludio de leyenda 9.3.9.3. Interludio de leyenda O0. A Legend le gustaba considerarse el tipo de persona que rara vez se enojaba. Era un hombre de familia y se esforzaba por vivir como un ejemplo a seguir, ya que era legítimamente una de las personas más famosas de la Tierra como miembro del triunvirato. Sin embargo, en ese momento, estaba sumido en una furia desbordante. Acababa de enterarse de que uno de sus supuestos compañeros acababa de condenar a una chica a cadena perpetua en el peor lugar posible. Solo eso habría bastado para enfurecerlo y exigir una explicación, pero se enteró, precisamente, por un foro en línea. Arthur había oído su grito desde la cocina y había ido a ver qué había causado su arrebato, solo para unirse a él en su ira cuando se enteró de la situación. Legend caminaba de un lado a otro, sintiendo que estaba a punto de estallar, pero sin querer desquitarse con su marido. Arthur, sin embargo, notó la tensión en su rostro. Paul, ve a investigarlo. Sé que no podrás tranquilizarte hasta que llegues al fondo del asunto. No te preocupes por la comida. Sé que estabas deseando disfrutar de un día excepcional en casa, pero no te sentirás cómodo hasta que tus compañeros te den una explicación. Quizás no lo sabía. Paul finalmente dejó de pasearse, solo para desplomarse en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas. No. Siempre ha estado al tanto de ese tipo de cosas. Más de lo que nadie se imagina con su capacidad de razonamiento. Lee cada movimiento de los directores. Es parte de cómo se mantiene tan informada. Es imposible que se le escapara esto sin aprobarlo. Pero tienes razón, no podré concentrarme en nada más hasta que llegue al fondo de esto. Perdón por cancelar nuestra cita en casa. Arthur simplemente se acercó a él y le dio un abrazo reconfortante. Ay, Pish. Preferiría mucho más tener un marido feliz. Vete, tonta. Quizás aún tengamos tiempo para cenar. Poniendo acciones en palabras, comenzó a empujar a Paul hacia la puerta. Apenas minutos después, Legend salió flotando por la puerta, ya con el traje completo puesto. Se elevó hacia el cielo antes de orientarse hacia el océano. A medida que volaba cada vez más rápido, sus pensamientos acelerados se aquietaron mientras su cuerpo se transformaba lentamente a su estado energético para viajar. Era increíblemente refrescante, ya que su cuerpo absorbía la energía que lo golpeaba y la usaba para reparar cualquier daño, y también muy centrado, ya que sus pensamientos siempre se concentraban en donde volaba. Honestamente, probablemente fue una gran parte de por qué podía mantener tan buen humor a pesar de la naturaleza espeluznante de participar en combates de Endbringer cada pocos meses. El hecho de que su otra forma absorbiera la energía cinética del aire antes de que formara una explosión sónica era simplemente una ventaja. Finalmente se permitió detenerse al instante al llegar a la plataforma petrolera abandonada que solía usar para llegar a la base de Cauldron. En cuestión de segundos, empezó a golpear el suelo con el pie, impaciente. De un momento a otro. Normalmente, el portal era prácticamente instantáneo. El hecho de que fuera vacilante, precisamente ahora, ahí estaba. Un rectángulo que se desplegaba y que conducía incongruentemente a un corredor blanco prístino y sin rasgos distintivos apareció frente a él y continuó avanzando. El portal desapareció silenciosamente detrás de él mientras cruzaba el límite. Pasó junto a varias puertas sin marcar, antes de detenerse en una que parecía igual a todas las demás. Legend no estaba seguro de cómo se las arreglaban los demás, pero él usaba las marcas casi invisibles en el suelo y las manchas en el pomo para distinguir qué puerta se usaba con más frecuencia. Después de todo, tener una agudeza visual sobrehumana tenía sus ventajas. Alexandria probablemente usaba su memoria perfecta, y Eidolon probablemente tenía algún poder solo para decir por qué puerta pasar, pero no tenía ni idea de cómo se las arreglaba la doctora madre. La fundadora de Cauldron nunca había interactuado mucho con él, prefiriendo trabajar a través de los demás la mayor parte del tiempo. Tal vez su omnipresente guardaespaldas tenía algún poder que le permitía saber qué camino tomar en los aparentemente interminables pasillos de la base donde pasaba todo el tiempo. Tras respirar hondo, Legend abrió la puerta y vio a Alexandria y Eidolon discutiendo en una laptop, mientras la doctora madre y su guardaespaldas observaban por encima del hombro.
Numberman estaba con su laptop al otro lado de la mesa. Así que parecía una reunión completa. Legend se preguntó con qué frecuencia celebraban estas reuniones cuando él no estaba. La sala quedó en silencio al instante al entrar. Alexandria y Eidolon intercambiaron una breve mirada, mientras la doctora madre rodeaba la mesa con calma para sentarse, con la sombra de su guardaespaldas, siempre presente, detrás de ella. El guardaespaldas vestía un elegante traje, y a pesar de su interacción ocasional con ella, Legend aún desconocía su nombre o su poder. Alexandria finalmente rompió el tenso silencio que se había instalado. Leyenda. ¡Qué sorpresa! Tendrás que disculparme, ya que estamos bastante ocupados con algunos asuntos que han surgido. Pero Legend no iba a quedarse de brazos cruzados. Entonces tendrás que buscarte un tiempo, Rebecca. Quiero saber por qué mandaste a Ivy a la jaula de pájaros, y quiero la verdadera razón. Esa mierda de la autorreplicación es solo eso, mierda. Mantuvo una expresión tranquila, pero por la leve dilatación de sus pupilas, Paul notó que estaba sorprendida por su lenguaje. Casi nunca decía palabrotas, así que su uso con sus compañeros era prácticamente inaudito. Ah, sí. Bueno, me temo que Pigot. Paul le interrumpió. Rebecca, no insultes mi inteligencia diciendo que no tenías ni idea. O esto fue por tu intervención directa, o eres tan incompetente en tu trabajo que haré todo lo posible para que te destituyan como directora general. No me pongas a prueba con esto. Ella solo suspiró con cierta molestia, y Legend tuvo que resistir el impulso de abofetearla. Sobre todo porque solo le haría daño en la mano. Sin embargo, no dejó que la ira se apoderara de su sentido común, así que captó la mirada inquisitiva que Alexandria le lanzó al guardaespaldas de la doctora madre y el leve movimiento de cabeza que le respondió. No sé qué decirte, leyenda. Era un peligro para todo lo que buscábamos. Sé más de la situación que tú, y puedo asegurarte sin lugar a dudas que representaba una amenaza mayor que Nilbor. Excepto que ya no estaba cumpliendo su amenaza, ¿verdad? Trabajaba para los guardianes, por Dios. Si la amenaza fuera lo único que te importara, habrías encerrado a Eidolon. No sé si has visto las noticias, pero tenemos criaturas amistosas a las que les volaron la cabeza en público y que acabaron muertas en la calle. ¿Por qué sentiste la necesidad de encerrarla? Un espectáculo lamentable, espetó Alexandria. La leyenda señaló que en realidad no dijo que los eventos fueran desafortunados, sino solo que los había presenciado. Durante varios segundos, los que estaban sentados a la mesa mantuvieron una conversación silenciosa, entre miradas y gestos frustrados. Parecía que finalmente estaba logrando entenderse, hasta el punto de que al menos dejaron de fingir que le ocultaban cosas. Eidolon fue quien retomó la conversación. Su amenaza era indirecta, pero no por ello menos real. Estaba bloqueando la precognición a escalas cada vez mayores, y esa es una de las pocas herramientas que tenemos para mantener el mundo unido ahora mismo. Tras una última mirada a la guardaespaldas, continuó, señalando en su dirección. Contessa es una de las precognitivas más poderosas que conozco. Puede crear planes detallados para lograr cualquier objetivo que se proponga. Ha estado trabajando con nosotros para evitar que todo se desmorone, pero Ivy estaba empezando a fallar en los senderos con los que trabaja, y eso estaba empezando a perjudicar nuestra capacidad para lograr resultados. Legend guardó silencio mientras reunía varios hechos en la intimidad de su mente. No dejaría que sus emociones le impidieran llegar al fondo del asunto. Eso no tiene sentido. La mayor amenaza que enfrentamos son los Endbringers, y siempre han sido completamente inmunes a los precognitivos. Has causado más daño a la tregua Endbringer con tu truco de enjaular a uno de los nuestros que con cualquier otra cosa. La próxima pelea contra los Endbringers será una masacre, y esa sangre está en tus manos. Íbamos a usar su poder para mitigar las consecuencias, pero parece que su efecto sobre el precognitivo está durando más de lo previsto. Alexandria estaba a punto de seguir hablando, cuando el hombre número intervino desde la esquina. Cuéntaselo todo. Hay un 81% de probabilidades de que acepte callarse si sabe lo que está en juego. El ánimo de Legend no mejoró porque estaban discutiendo cómo controlarlo delante de él.
No se le escapó que probablemente estaba incluido en las consecuencias que esperaban controlar con el poder de Contessa. De hecho, algunas de esas miradas significativas anteriores probablemente verificaban si estaba cubierto por la inmunidad precoz de Ive cuando vino a hablar con ellos. Solo por su propia tranquilidad, Paul decidió firmemente que buscaría contacto con Ive por todos los medios posibles si no recibía una respuesta decente a todo esto. Con suerte, cualquier plan relacionado con ella estaría cubierto por el mismo efecto. Era una de las pocas razones por las que Cauldron estaría tan preocupado por su efecto, pero también significaba que cualquiera que lo supiera podría obtener una inmunidad limitada al basar sus planes en la interacción con Ive. Alexandria se puso de pie y le habló al aire. Bien. Puerta al jardín de la carne. Un rectángulo se abrió, exactamente como sonaba. Hasta donde Legend podía ver a través de la puerta, había extremidades sin cuerpos, brotando unas de otras, y rostros sin rasgos surgiendo de todo. Incluso el suelo estaba hecho de carne indiferenciada. ¿Qué carajo? Alexandria habló de forma un tanto ensayada, lo que hizo que Legend se preguntara cuánta gente estaba realmente al tanto de la situación. Esto es contra lo que luchamos. Todos los poderes para humanos provienen de un par de entidades alienígenas que vinieron a la Tierra para usar a los humanos como huéspedes, como parásitos. Desconocemos su objetivo, pero por lo que hemos podido determinar, cuando terminan, destruyen todas las iteraciones del planeta anfitrión para impulsarse hacia el otro mundo. Contessa y la doctora madre lograron matar a este cuando era vulnerable, y de ahí obtenemos los recursos para fabricar los viales del caldero que otorgan poderes, pero el avatar de la otra entidad se está convirtiendo en un vástago. Así que no solo nos enfrentamos a la extinción de todos los humanos en todas las tierras, sino que tendremos que enfrentarnos a la fuente de todos los poderes para humanos del planeta. Alexandria estaba a punto de cerrar el portal, pero la leyenda le sostuvo la mano. Quería echar un vistazo al otro lado. Ciertamente era surrealista. Era difícil dudar de la extrañeza que sentían al contemplar el jardín. Aunque eso no excusaba necesariamente lo que habían estado haciendo. Legend se volvió hacia sus compañeros con una mirada desafiante. Entonces creen que, como todo está en juego, justifica cualquier cosa. La doctora madre decidió ser quien respondiera a su pregunta. Creo que sí, por definición. Si todo se destruye, no importa cuál fuera tu moral. Por lo tanto, si logras salvar algo, vale cualquier precio. Legend negó con la cabeza. No, si ya no vale la pena salvarte. Es una pendiente increíblemente resbaladiza para justificarte, y creo que acabarás causando más daño del necesario simplemente por considerarlo aceptable. Miró a cada uno de sus compañeros a los ojos, intentando calibrar su reacción a su declaración. Eidolon apartó la mirada, pero Alexandria le devolvió la mirada, con el fuego de la justificación ardiendo en sus ojos. Sabía que sería a ella a quien tendría que convencer. Este es mi precio por el silencio. Debes justificar el bien moral de tus acciones sin que el fin del mundo sea un cheque en blanco para justificarlo todo. Si logras convencerme de que tus acciones, individualmente, buscan mejorar el mundo, las respaldaré. De lo contrario, debes empezar a buscar otras maneras de abordar el problema. Incluso si la única opción que te queda es morir con dignidad en lugar de arruinarte moralmente luchando por sobrevivir. Alexandria parecía estar pensando en discutir el punto, pero Eidolon le puso la mano en el hombro y ella logró morderse la lengua. Es justo, Paul. Te contaremos lo que hemos estado haciendo. No sé si te gustará mucho, pero creo firmemente que hemos estado trabajando para intentar ayudar a que el mundo se mantenga unido. De lo contrario, no lo habría hecho. Legend asintió y regresó a través del portal hacia la sala de conferencias. Tendría que estar atento a cualquier posible ocultamiento de lo que estaban tramando, y definitivamente tendría que asegurarse de obtener una buena protección contra los efectos precognitivos, pero era un compromiso con el que podía vivir. Mientras regresaba a casa para intentar aprovechar al máximo su día con su esposo, le costaba asimilar algunas de las cosas que le habían dicho. Si bien no sentía la necesidad de condenar a la humanidad en una cruzada moral, creía firmemente que había que luchar por algo. Algo más que la simple supervivencia.
De lo contrario, no éramos mejores que los animales. Arthur logró preguntarle sutilmente si estaba bien sin siquiera preguntar qué había pasado, algo que Paul agradeció. Arthur siempre había sabido qué preguntar y qué no sobre su trabajo, y eso sería muy importante de ahora en adelante. Paul suspiró mientras se recostaba en su silla. Oh, es que mis compañeros me han dejado en un buen lío. Espero poder hacerles entrar en razón. Arthur le dedicó una sonrisa enigmática. Seguro que lo conseguirás. Siempre has tenido una forma de encontrar soluciones que esos dos no han encontrado. ¿Recuerdas cuando encontraste a Rebecca intentando lidiar con ese fan enamorado, y lo hiciste irse a pellizcarle el trasero? Pensé que iba a acabar a golpes. Apoyó la cabeza en el hombro de Paul. Pablo simplemente rió al recordarlo. No te preocupes demasiado. Siempre has tenido un don para inventar cosas disparatadas que realmente funcionan. Seguro que encontrarás algo para solucionar el problema, sea cual sea, y se lamentarán durante años por no haberlo pensado. Sí. Eso espero. En fin. No tiene sentido preocuparse más por eso esta noche. Mañana traerá sus propios problemas.